Bien, buenas noches, buenas noches. Ahora con el tema el saber en la transposición didáctica, hablando también mismo de la transposición didáctica de las disciplinas. Es primer tema de este compendio, transposición didáctica. Vamos a ver qué significa. Este compendio ya viene señalado en el punto 1 del tema 3, el saber de la transposición didáctica. Hay dos páginas de internet que me gustaría tomar en cuenta. Primeramente, con este material verificaremos el concepto de qué es la transposición didáctica, ¿no? Hago el zoom más grande para que lo veas, ¿no? La transposición didáctica es un proceso en el cual el saber científico o académico sufre una serie de transformaciones. De ahí su nombre, ¿no? Transformación didáctica, para adoptarlo a un nivel menos técnico, asequible para los alumnos no especializados. Es decir, surge del posicionamiento que el docente hace frente al grupo. ¿En qué sentido? Porque él puede tener un conocimiento bastante amplio, bastante técnico, bastante científico, con un lenguaje complejo para el estudiante. Luego entonces a la forma o en las metodologías pedagógicas que él utiliza, deberá transformar este conocimiento, adaptarlo al nivel más bajo que el alumno tenga de su forma de aprendizaje o su nivel de aprendizaje, de tal suerte que se entienda. A veces nos conducimos, esto lo digo a manera de introducción, nos conducimos sin pensar en que cómo me expresé el día de hoy. Fui lo bastante claro, utilicé un vocabulario técnico o al menos de menos nivel o de menor gama, porque hay muchas ocasiones en las que damos por hecho que el alumno entiende, ¿no? Vaya que, por ejemplo, en media superior, son temas complejos cuando el docente, no es que no sepa expresarse, sino que no utiliza las palabras correctas, ¿no? Tuve yo la oportunidad de tener un debate con un docente de matemáticas, obviamente de formación ingeniería, amplio conocimiento. Sin embargo, a la hora de escuchar una clase, da por hecho que el alumno tiene conceptos en su mente como un aprendizaje previo, lo cual es incierto. Por lo tanto, no se expresa con términos educativos, vamos a decirlo así, o como hice una conclusión cuando tuve esta plática. Si el alumno, y lo puedo decir a lo mejor de una forma muy sencilla, a lo mejor hasta tonta, ¿no? Si el alumno sabe comer sopa, dale de comer sopa, ¿no? Busca un material en la red que se adapte al contexto interno de tu grupo. Analízalo, ve cuáles son sus competencias, sus saberes previos, cuál es el estilo de aprendizaje, cuál es la situación de inteligencias múltiples, y de ahí decide cómo tener esa clase magistral que te permite el entendimiento, ¿no? Es lo que yo puedo comentar de manera gráfica. Esta idea fue planteada originalmente por Michael Barrett en 1975 y posteriormente reintroducida por Chevarat, un teórico de la didáctica de las matemáticas, que lo aplicó en un origen a esta disciplina, aunque posteriormente este concepto ha sido explorado a otros campos del saber. Este proceso es de gran importancia en la enseñanza, ya que si se realiza de una forma adecuada, se podrá dotar de conocimientos útiles, actuales y con base científica al alumnado, pero sin abusar de tecnicismos ni información demasiado especializada. A este nivel de maestría, pues ya seremos capaces de analizar textos, gran cantidad de información, organizarla y transformarla, porque ustedes también hacen una transposición didáctica de lo que yo te pido. Ejemplo, realízame de esta lectura un esquema de causa-efecto. Y dices, caray, transformar 15-20 páginas en un solo esquema de una página, pues ¿qué dices? Es un proceso complejo. Uno de los procesos de gran trascendencia dentro de la transposición didáctica
basado también en las competencias que genera la taxonomía de Bloom, pues bueno, nos dice que uno de los esquemas que mayor posicionamiento tiene para la transformación didáctica o la transposición didáctica que realiza el alumno es el mapa mental. He observado al paso de los años alumnos que hacen su mapa mental y yo veo puros dibujos y le digo, oye hijo, bueno, porque así es, ¿no? ¿De qué trata el tema? Explícamelo con tus dibujos. Vale, y viendo sus dibujos, él se llena de ideas. Es un proceso metacognitivo bastante complejo que involucra todos los procesos posibles que hay en el aspecto mental, ¿no? Es un gran reto este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, este proceso es de gran importancia si se realiza de forma adecuada, ¿no? Dotar del conocimiento, además de estrategias, significa mucho para el alumno. Otra de las técnicas que puedes trabajar en este tema es una técnica de aprendizaje acelerado. El alumno escucha una lectura por 5 minutos atentamente. Elabora su propio concepto o el concepto que él cree que le quedó del tema, ¿no? En equipos van escribiendo alrededor de la mesa, 1 minuto por participante, al final crean un concepto, posteriormente ese concepto lo va a exponer ante todos los integrantes de los demás equipos, del grupo en general, pero no puede hablar, lo va a explicar con mímica. Esa transformación psicológica, esa transformar, como lo puedo llamar de manera más técnica o menos técnica, transposición, ¿no?, de la didáctica. ¿Qué consiste esta transposición? El saber erudito científico es aquel que ha sido obtenido y elaborado por instituciones especializadas en un determinado campo del saber, por ejemplo la biología, la química, entre muchas otras. Al ser un conocimiento muy técnico es necesario que sea modificado de tal forma que pueda ser aprendido por las personas no especializadas en el tema. Bueno, pues lo podemos hacer a través de prácticas en estas materias, ¿no? La transposición didáctica implica una serie de fases en las que el conocimiento científico es adaptado progresivamente al nivel de los estudiantes. En un principio del curso hablas con menos tecnicismos. Al paso del tiempo que ya el aprendizaje se está madurando, ya puedes empezar a hablar otro tipo de conceptos. ¿Cómo resuelvo una situación en la que no tenemos el conocimiento de un tema? Bueno, pues previamente realízame la lectura. 2, hacemos un trabajo en clase, y ya 3, hacemos un debate y ya podemos transmitir nuestras ideas porque ya tienes un aprendizaje o una lectura previa donde ya el tecnicismo lo relacionas con lo que contiene esta teoría, ¿no? El conocimiento científico es sometido a 2 transformaciones principales. El primero es modificado de tal forma que pueda ser enseñado y transformarse en un objeto de enseñanza. Esta primera transformación se implica en las didácticas y los expertos en el campo de la educación. Posteriormente se da la segunda transformación en la que el docente toma este conocimiento que ya le ha venido modificado y lo adapta en función de las características de su habla. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Bien, siguiente. Es fundamental de importancia que el docente, como participe en la transposición didáctica, tenga en cuenta la característica de los alumnos que componen el aula. Ya lo mencioné, ¿no? Sin saber siquiera del texto. Diferencias socioeconómicas, estadio del desarrollo o de la etapa de desarrollo de cómo aprenden bajo la teoría, ¿no?, de zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Diversidad cultural, dificultades en el aprendizaje, diferencias lingüísticas, cantidad de alumnos en la clase. Es fundamental conocer ese contexto, como lo había mencionado. El docente debe plantearse 3 preguntas: ¿qué es lo que va a enseñar? ¿Por qué lo va a enseñar? ¿Y cómo lo va a enseñar? ¿Cómo adaptar el saber al nivel de los estudiantes? A la hora de transformar el saber, debe hacerse de una manera que no quede desvirtuado o se presente la forma demasiado generalizada y se pierda esa secuencia de su contenido, esa esencia de su contenido. Al transformar o al transponer esta información, esta teoría, no debe de perderse su esencia fundamental, ¿no?
es vital. Entonces, evitar la reformulación y simplificación de ese conocimiento, quitándole el verdadero significado, yo le agregaría ahí. Es muy importante estar actualizado sobre ese conocimiento científico, dado que la ciencia avanza con mucha velocidad y lo que hasta hacía relativamente se tomaba por cierto puede perfectamente ser refutado al cabo de un tiempo. El docente por lo regular maneja la información, maneja la teoría, es un experto. Imagínate dando 30 años biología y química, pues se sabe todo el contenido programático, todo el planteamiento de planes y programas. Hoy en día yo no necesito saber todo eso para dar una clase de química. ¿A qué me refiero? Si yo tengo esa capacidad de transformar, transponer la didáctica, transponer el conocimiento científico, basta con tener conocimientos básicos o generales sobre la materia o entender principalmente la idea del tema, coloco una estrategia pedagógica, pido un producto que es el conflicto cognitivo, quizás yo nada más estoy siendo el guía. Yo no contengo, ni soy una máquina, ni soy un receptor de información experto y sin fallas. En algún momento yo no puedo tener conocimiento, y créanme que es lo mejor ser primeramente, bueno, los últimos dos términos referente al concepto de docente es facilitador y guía. Guía es un concepto que viene ya de Colombia. Nada más imagínense 35 años de diferencia entre Colombia y México tratándose de esos conceptos. Ya nada más te explico, te atiendo, te resuelvo dudas y tú ejecutas todo tu conocimiento, ¿no? Quizás interesantemente tendríamos que ver los 13 tipos de aprendizaje. ¿Cuáles son? No relacionados a la psicología. Esto es relacionado a la aproximación a la enseñanza. El profesor debe tener cuidado a la hora de enseñar los contenidos en el aula, dado que puede darse a dos tipos de distancias. Distancia entre el saber a enseñar y el saber enseñar. El docente debe vigilar el conocimiento a enseñar y aquel que finalmente es enseñado en el aula se corresponde, o al menos no se muestran demasiado alejados en cuanto al contenido fundamental. Es decir, no debe de estar el conocimiento tan alejado de la comprensión del alumno. Por eso es que nosotros debemos de seleccionar didácticamente cuál es el mejor material, ¿no? Distancia del saber enseñado y el saber aprendido por el alumnado. Los alumnos tienen una base del conocimiento previo a la adquisición de uno nuevo, o sea, aprendizajes previos, los cuales pueden facilitar o entorpecer el nuevo aprendizaje. También puede darse el caso de que el nuevo aprendizaje no haya sido correctamente adoptado al nivel del alumnado. Esto es muy difícil, que todo el contenido enseñado a los alumnos llegue a ser aprendido por completo. El profesor debe tenerlo en cuenta, además de incentivar a la motivación y el querer aprender en el alumnado. Hay una distancia enorme entre lo que sé, entre lo que quiero aprender y en lo que me gustaría quedarme o apropiarme, ¿no? Para esto hay técnicas, ¿no? La de triple Q, que sé, ¿no? Como previo, qué quiero saber, ¿sí? Y qué quiero desarrollar. Por ahí está el concepto de esquemas de Julio Pimienta, el esquema de la triple Q, investígalo. Esta técnica va dentro de este concepto. Características: cuando se ha llegado al final del proceso, el conocimiento a enseñar presenta una serie de características las cuales facilitan su aprendizaje. Cuando yo llegue al proceso de transformar el conocimiento, tiene estas siguientes características: desincretización del saber. El conocimiento a enseñar, si bien pertenece en origen a un determinado campo, se diferencia de este en tanto a que es menos específico. Desintegrar el saber. Sigue partiendo del campo en el que se originó, pero permite ser formulado, explicado y un saber más generalista. Es decir, ejemplo de matemáticas, procedimiento a solución de ecuaciones de primer y segundo grado o lineales. Yo les explico un método, esta es la definición, esta es la estructura de
de la ecuación, esto significa esto, significa el otro, lo resuelvo con estos 4 o 5 métodos, los explico, pero yo le digo, desincretización del saber. Por favor, créame, una lista de pasos personales, ¿sí? Que tú me digas, bueno, la solución de estas ecuaciones de primer grado se resuelven con estos métodos y de este método los pasos a hacer, a realizar son los siguientes, pum, 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 pum. ¿Qué le estás permitiendo? Desincretización del saber, de manera propia, no porque tú se lo estás dando. Digo, tú también puedes elaborar esos procedimientos o lo que le llaman en programación, en lo que es el uso del coding, pues un comentario, ¿no?, de lo que vas a explicar a continuación. Pongo un enunciado y pongo la explicación del procedimiento. Es esa parte, ¿no? Despersonalización, una vez que se obtiene, como lo dice ahí, el conocimiento, ¿no? Despersonalización del saber. Todo conocimiento académico tiene uno o más autores detrás. A medida que se adapta a niveles menos especializados, va desligándose del nombre del aquel que lo elaboró. Por supuesto, está haciendo una transformación. Estoy haciendo que aprendan lo mismo de manera más sencilla y que ese concepto se mantiene, o sea, el significado del tema o el concepto sigue siendo el mismo, pero transformado a un nivel en el que el alumno lo toma para poder trabajarlo en su propia experiencia y práctica, ¿no? Programabilidad de la adquisición del saber. El conocimiento a enseñar se ha elaborado de tal manera que permite ser introducido, explicado y concluido de forma clara. Es decir, está apuntado para ser explicado con un contexto escolar de forma progresiva y garantizar que el alumnado lo entiende y lo aprende. ¿Cómo sabemos esta parte? ¿Cómo podemos investigar, saber yo a este docente que el alumno está programando esa adquisición del saber o está avanzando? Primero que nada, pues la evaluación continua, ¿no? Una evaluación por competencias, pero también me permite definir su avance y esta reflexión. Yo lo haría de la siguiente forma. Primero que nada, ir haciendo estrategias o dinámicas en donde él me demuestre su conocimiento. Por ejemplo, armo un debate, una exposición, ¿sí?, un resultado de una práctica, pero al mismo tiempo evalúo ese avance, ¿no? Una lista de cotejo mediante el aprendizaje. Es decir, de tal tema tú lo entendiste, sí, no o algunas veces. Valoro, hago un análisis estadístico, hago una toma de decisiones y digo, no me funcionó el ABP, ahora lo voy a cambiar por aprendizaje cooperativo, ¿no? Ese saber utilizar la didáctica, mis estimados docentes, ese saber transformar la programabilidad de la adquisición de un saber. Además, también dentro de las formalidades de una sesión de clase, le pido al alumno que haga lo mismo con mi forma de trabajo. Y los dos tenemos una catarsis y podemos mejorar y transformarnos en ese sentido, ¿no? La publicidad y el control social de los aprendizajes, al ser modificado para llegar a estos niveles menos especializados, el conocimiento a enseñar puede llegarse a un ser público más amplio, permitiendo ser expuesto en los medios de comunicación. Gracias a ello se puede ejercer un cierto control social sobre la cultura general de la población. Al transponer el conocimiento, al hacer el uso de la transposición didáctica, pues están los famosos expositores, ¿no? Los famosos TED, ¿no?, que salen en YouTube. ¿Cómo crees que hacen esas conferencias, esas grandes pláticas? Se apegan a una teoría, la leen, la analizan, leen otra teoría, la analizan, pero lo transforman a lo que ellos van a aplicar en un futuro. Entonces no se quedan con toda la teoría, sino básicamente se quedan con los conocimientos que ellos necesitan para dar una posición y demostrar un nuevo pensamiento, un nuevo posicionamiento dentro de este tema, que además es verdaderamente cada persona lo toma como una experiencia personal, ¿no? También pues está aplicando estas características cuando se llega al final de este conocimiento, ¿no? Para que tú lo vuelvas conocimiento, primeramente fue un aprendizaje, ¿no?
Y bueno, pues este tema bastante bueno, la importancia de que el día a día y que todos los días el docente hace una transformación, hace una transposición didáctica. Deberemos estar lo mejor preparados, aceptar el comentario del alumno, aceptar su error, hacer que participe, que transposicione su didáctica, que transposicione la información que está obteniendo a través de nosotros y que exprese sus ideas. Esa es la conclusión sobre este tema. Dejo abierto el tema de este material. Pues bueno, es lo mismo, ¿no? El qué, para qué voy a enseñar, para qué voy a enseñar esto, cómo lo voy a enseñar. Creo que fueron los mismos posicionamientos. Además que este material es aún más cortito, ¿no? Dejamos este tema como quedó con este material. De mi parte, muchas gracias.